Chaltén es un pueblito muy chiquito, casi que magnético y mágico, y se respira un aire de comunidad montañil, de escaladores, muy lindo y muy disfrutable. Es un pueblo único por donde está emplazado, un lugar que creo que debe haber pocos en el mundo. Salimos de Buenos Aires en diferentes vuelos, algunos compartimos avión. Uno venía con toda una previa de armado de equipo, muchísima ansiedad de conocer a los guías, el equipo que tendré será el indicado, será suficiente, me faltará algo, me sobrará otra cosa. ¿Está todo? Está todo. La comida la habré calculado bien. Con todas esas cosas, además de la ansiedad de meterse en un lugar increíble del cual sabíamos algo, pero no teníamos real dimensión de lo que iba a terminar siendo. O el 25-26, ver qué es lo que marca para el 29. Pero bueno, esos serían los planes para ir jugando a ver qué hacemos. Si capaz se adelanta o se acorta a veces. Significaron de la comida, sí, siempre que cuanto más tiempo estás en un lugar, más comés, digamos. Así que claro, carguen un poquito más de comida por las dudas. Y yerba, té, todas esas cosas, o sopa. Infusiones. Sí. La mayoría teníamos 7 días para completar la expedición, lo cual era muy arriesgado debido al clima de esta región de la Patagonia, que suele ser muy cambiante y muy duro. La idea era completar la vuelta al campo de hielo partiendo desde el Chaltén, siguiendo el río eléctrico. Se accede al campo de hielo mediante el Paso Marconi o Laguna de los 14 hasta el refugio Gorra Blanca. Allí comienza la travesía por campo de hielo hasta el Paso del Viento, donde se retoma la vuelta al pueblo de Chaltén. Es un total de 90 kilómetros de expedición. ¿Es que 1 kilo de frutos secos es mucho? ¿1 kilo? Sí. Se te nota la cara de esfuerzo, Bueno, al segundo día, digamos, del Chaltén, que será el primer día de expedición, fuimos en camioneta hasta el río eléctrico, donde empezó la caminata. Y fue ni bien empezar, ya uno se pone el protector solar, se pone el gorrito, ajusta los bastones y ve todo lo que le queda por delante. Y es una sensación... no sé ni por qué emoción. Es una sensación, que es única. Wow, no pensé que me emocionara acá. Mirás para adelante, mirá todo lo que queda y todo lo que vamos a vivir. Y mirás a los costados y ves a tu grupo, a la gente con la que vas a convivir, sentís el peso de la mochila en la espalda y empiezas a caminar. Por ahí por el un poco más, ¿viste? Y ese primer día fue una caminata hermosa en el bosque, esas que me hacían acordar tanto a la Patagonia, a todas las veces que fui. Lo que me encanta caminar en esos bosques tan verdes, tan llenos de agua, de vida, de sonidos. Llegamos a Piedra del Fraile, que es un campamento, tipo al mediodía, almorzamos, descansamos un rato y después a partir de Piedra del Fraile empieza a cambiar un poco el paisaje, ya es más agreste, el bosque se empieza a perder. La realidad es que fuimos con el peso lógico de una expedición, pero hasta que uno se pone 25 o más kilos en la espalda, ahí empieza a notar y empieza a tener una idea de lo que realmente le va a esperar en los próximos días.
recuerdo de ese primer día que en algún momento íbamos a tener que cruzar el río Polone. Siempre tuve mucho frío en los pies. Fuimos todos juntos, uno atrás de otro. Y eso por lo menos a mí me ayudó mentalmente a decir, bueno, listo, dale, metete ahí atrás y dale, y caminá. Una experiencia de frío penetrante en los huesos, tremenda, pero qué lindo fue poder salir y cruzar ese río. El Chaltén, cuando uno le habla del Chaltén, el clima es fundamental. Son 8 días, hay que ver si el campo de hielo te deja entrar, y es así tal cual. Uno pide permiso en estos lugares para entrar, y esas son las condiciones, es el clima que le dicen, que le abren las puertas a ese lugar increíble que es el campo de hielo patagónico. Así que toda esa incertidumbre, si llegaré yo a ver lo que vi en internet, en las fotos, en los videos, lo que me han contado, lo podré vivir, me dejará el campo de hielo entrar. El viento que había en la playita, ni bien llegamos, fue impresionante. No nos podíamos mover ni para adelante, ir al baño era todo un desafío. ¡Llegamos! Pero bueno, ese campamento lo disfrutamos, armamos las carpas, tomamos algo calentito, yo estaba en la carpa con Juli, y bueno, después llegaron Fede, después llegó Ese, después llegó Ale, y nos quedamos ahí en la carpa charlando, riéndonos, tomando mate. Así que esas nubes de tormenta que se veían lejos daban un poquito de miedo, de ansiedad, ¿no? Esa noche dormir, lloverá, caerán algunas gotas, sabrán cómo arrancarán mañana. ¿Cuál es el menú? El menú son fideos con hongos, tomates secos, ajo granulado, cebolla deshidratada y un poco de crema, de salsa a la crema de albahaca, con queso. Bueno. Mañana arrancamos muy temprano. A las 5:30 arriba. El objetivo de ese día era entrar al campo y llegar al refugio. Vamos. Segundo día. Lo veíamos a Ezequiel muy lento y no tenía fuerzas como para poder arrancar. Esa noche sopló bastante viento, ya de por sí a mí me cuesta dormir en la carpa. Ese día no dormí absolutamente nada, muy entrecortado, muy mal sueño, y al día siguiente lo sentí. Y además, entre las malas decisiones que tomé, como el primer día fue tranqui, llevamos una comida de marcha, frutos secos, algo muy liviano. Y este segundo día no, acá necesitas power, llevar comida poderosa, porque realmente es un día que te quema. Arrapiñada, esto no sé. Y además cometí el error es arrancar con las botas dobles, que en un momento estaba mal, así que en un momento paramos, cambié las botas. Después de comer, ahí Ezequiel hizo un clic y se puso al frente del grupo. Caminábamos y al lado teníamos un glaciar enorme, también había una cascada, sumado al viento que había, caminar por ese costadito, por esa ladera, digamos, nos empapaba porque caía el agua, salpicaba el viento, y le puso un poco de tensión porque la roca por la que teníamos que caminar estaba toda mojada.
hasta que llegamos finalmente al primer encuentro con el hielo. Ahí era bueno, a ponerse los grampones. Empezamos a subir, a escalar. Era una trepadita por un glaciar, no, o sea, se veía una pendiente bastante empinada, ¿no? Y incluso nos habían dicho que ese era el paso más complicado porque se formaba un embudo donde el viento que viene del campo patagónico se hace como una especie de embudo y como una turbina y se siente soplar, y realmente lo sentimos soplar. El viento era muy fuerte, realmente era muy fuerte. Nos tiraban al piso, a mí por lo menos 2 o 3 veces caí hasta que le pude enganchar el timing a esas ráfagas. El viento patagónico que dicen que sopla, bueno, sí, sopla en serio y con ganas. Te frena. Vos estás arriba del glaciar, empezás a subir y el tipo empieza a soplar y te tenés que quedar quieto porque si no te lleva puesto. Íbamos subiendo y cada 2x3 era tirarse al piso, agacharse, ¿no? Porque venía medio en ráfagas, uno la escuchaba, ¿no? Y rápidamente se agachaba contra el piso para que no lo voltee. Se veían ya las primeras grietas, se sentía el viento, el mal clima, y decidimos frenar para encordarnos. Pero cuando te quedás quieto te empezás a congelar, y eso me empezó a pasar. No empecé a sentir las manos y veía que tardaba en agruparse el grupo, mi cordada estaba lista pero no nos movíamos, intentando sacar los guantes. Bueno, fruto de la inexperiencia, en vez de ponerme los guantes adentro de la campera o lo que sea, me los pongo acá abajo del brazo y me pongo a maniobrar para ayudar a Ale para darle sus guantes. Bueno, abro la mochila de Ale, vuela el estuche de los anteojos de Ale, queriendo agarrarlo, se me vuela un guante y todos mirándome diciendo, la que te mandaste, qué inexperto. Y yo diciendo, sí, la verdad no me di cuenta. Tengo un hambre. Pudimos llegar bien todos al refugio. El haber llegado al refugio fue un alivio de decir, bueno, si llegué hasta acá, llegué como llegué, lo demás seguramente la vuelta la voy a dar sin ningún tipo de problemas. Llegamos. ¡Ale! ¡Qué locura! Bienvenidos a Chile. Y bueno, fue llegar, tomar unos mates, descansar. Es un refugio súper acogedor, increíble en el lugar en el que está emplazado. Muy lindo, muy divertido, agotador por momentos. Clave este mate. Vale la pena. Nadie quería parar. Igual yo no suelo parar nunca. Lo que tuve es mucha sed todo el tiempo. Le vamos a compartir a Fefe acá. Ok, ya me senté en un modo acá. No se quiere mover, le vamos a dar queso. Todo lo que dice ¿Querés? Te presto eso. Impresionante, las instalaciones de ese refugio son muy lindas. ¿Coincidís la flecha con esto? Sí.
Igual el timing de Naka. Te agradezco mucho todas las paradas que hiciste. Pero paraba porque yo paraba. Yo no paraba, pobre. Justo me sorprendió. Decía, tiró uno, capaz te tropezó. Tiró dos, capaz que te tropezó vuelta. Tiró tres, quiere frenar. Quiere parar. Se daba vuelta y estaba yo. No, pero cuando te diste cuenta que te quería hablar porque necesitaba comer, ahí me hice entender. Todos esos momentos hermosos de refugio venían siempre acompañados con un poquito de tensión y de incertidumbre de no saber cuándo íbamos a poder salir. A las 8 todos los días se escuchaba el handy y la radio que nos daban el pronóstico. Entonces era como un silencio, todos ahí atentos a lo que decían. Pronóstico de fuertes vientos durante toda la jornada de mañana. Se esperan precipitaciones para todo el día. Los días que siguieron fueron de tormenta implacable. En el refugio se podía sentir a la noche cómo se movía el piso del mismo y cómo temblaban las paredes. Por el cual estuvimos 2 días ahí era esperar una ventana de buen tiempo que nos permitiera cruzar el campo de hielo. Evidentemente la opción de cruzar hasta el Circo de los Altares y quedarnos ahí y pasar una noche, que era nuestro deseo, se complicó. No había pronóstico de lluvia, fuertes vientos y estar ahí en medio de los hielos en esa situación no era lo recomendable. Está usando una técnica milenaria de encordado de bastones. Y acá debería ir bajando muy levemente. Sí. Era muy movilizante el momento de escuchar la radio y saber cuál iba a ser el pronóstico. Por suerte, los guías también tomaron la decisión y aguantamos hasta el mejor día de todos. Y sabíamos que teníamos que meterle todos ese día mucha garra porque teníamos que cruzar todo el campo en un solo día. Bueno. No, sí, elegiste otro, dale, sí, hay un montón. Fede, ¿estás listo? ¿Qué? ¿Estás listo? Sí. Estoy probando un nuevo prototipo de bota, un poco más chica. Más liviana. Más liviana. Aliviana peso, ok, bota más chica. Así que salimos de refugio temprano, a la madrugada, todavía era de noche, cada uno con su cordada original, y empezamos a caminar, y fueron los momentos más increíbles del viaje. Y ver tu luz reflejada ahí en el hielo, esas caminatas, eso solamente escuchabas el ruido del crampón, eso fue algo que te conectás con uno mismo y fue una experiencia que no me voy a olvidar. Las estrellas, el sol que venía saliendo detrás de las montañas, el cielo se iba poniendo de colores rosas, violetas, naranjas. Era una imagen impresionante, una imagen hermosa y que siempre va a quedar en mi retina. No me daba la vista para mirar arriba, abajo, al costado, las grietas. Fue un momento muy lindo. Menos 2 grados centígrados. Salen los primeros rayos de sol y ahí es increíble. Ver el campo hielo iluminado, empezamos a sacar fotos a lo loco, la emoción que teníamos todos. Se empezaba a ver que el paisaje era increíble, así que por más que te caigas en una grieta y estés cansado, era wow. Yo quiero disfrutar cada minuto y si me toca desde adentro de una grieta, de disfrutarlo. Era una sensación muy, muy loca porque solamente lo podía compartir con mi cordada y muchas veces
tiraba de la cuerda para que Juli se dé vuelta y diga, ¿estás viendo lo mismo que yo? Así que por lo menos en la cordada íbamos asintiendo del paisaje descomunal que era. Y cuando estábamos más entrando en el hielo, empezaron a haber grietas tapadas por nieve. Uno al principio no va determinando esos blancos y decir, bueno, acá es un puente, esto es hielo vivo. A medida que uno va entrando en el campo, uno va reconociendo todos esos colores, pero al principio, en mi caso, me pasó que fui agarrando esos puentes y te ibas frenando entre el viento, el frío. Como las grietas están tapadas con nieve, hay que estar muy atento. Igual estando atento y todo, yo me caí 4 o 5 veces. Caminar, el clima estaba favorable, estábamos todos con fuerzas, todos con ánimos, el lugar era hermoso, el entorno era hermoso, estábamos bien, estábamos haciéndolo, estábamos cumpliendo este sueño. Bueno, llegamos al lugar más mágico y más increíble que te podés imaginar. Hasta hoy en día creo que es el lugar más lindo en el que estuve, o de los mejores lugares, más hermosos, más increíbles, los paisajes, los entornos más increíbles hechos por la naturaleza, que es el Circo de los Altares. Y ahí, bueno, hicimos una parada, sacamos fotos, todo era súper alegría, más alegría todavía que antes. Comimos algo, tomamos, cargamos agua, así de las grietas. Y bueno, de ahí ya nos desencordamos y seguimos caminando en más o menos los mismos grupitos. El clima era increíble, el lugar era increíble. Incluso vamos caminando y de repente vemos una avalancha que cae del Cerro Torre, una parte del hongo que se desprendió.
el ruido, lo filmamos, los guías mirándolo diciendo esto es algo que nunca habíamos visto. Una avalancha que nos tomó por sorpresa y después nos dimos cuenta de que se había caído un cuarto de hongo. Impresionante. No está más. No nos podíamos dar el lujo de relajarnos ahí porque todavía estábamos a mitad camino y faltaba un montón. Faltaba terminar de cruzar el campo de hielo y después faltaba toda la vuelta a lo que era el Chaltén. Vamos a hacer. Sí. ¿Cómo se llama? Andy Perla Wilinki. Wilinki es el apellido de la persona que lo descubrió. Tiene... El organismo tiene como un tipo de... Creo que un glicerol, que es un tipo de alcohol, que impide que se congele. Mirá. Por eso puede vivir a bajas temperaturas. ¿Y qué morfa el tipo este? Y microorganismo, ¿no? Andás a ver. Estás flaquito igual. Sí. ¿Cómo lo viste? Desde que salimos a la mañana estaba buscando uno, ¿no? Ajá, sí, claro. Tenía en el... Lo tiró recién. Las distancias en el campo de hielo son enormes, son larguísimas. Uno dice, bueno, ahí voy a llegar en 2-3 horas. No, 8, 10. Bueno, ahí en media hora llegamos ahí. No, 3, 4, engaña mucho las distancias. Uno no tiene noción, pues un horizonte vasto, enorme, no tiene referencias, no tiene árboles, no tiene rocas de referencias. Y bueno, a ver, no, además uno va mirando las grietas, uno quiere disfrutar, quiere sacar fotos, quiere ver cómo están sus compañeros. Había como una especie de montículos de hielo, como una especie de dunas de hielo, que bueno, había que pasarlas, que treparlas. Vamos, papá. Vamos. Agua. Nos instalamos, preparamos unas sopas, comimos algo y veíamos que uno de los grupos no llegaba. Porque no es que van lento, avanzaban, lo veníamos viendo ahí a lo lejos. Y cuando después de un rato largo vimos que los visualizamos y vimos que alguien del grupo no venía caminando bien. Saltando una grieta, caí mal, no me podía parar, no podía dar 2 pasos sin ponerme a llorar del dolor. Y en ese momento pensé, tirada en el hielo, ¿y ahora cómo salgo de acá? Fue ahí donde Maca tuvo el accidente. Ella venía justo atrás mío. Veníamos caminando por ahí y de repente escucho un grito horrible, horrible ese grito. Lean venía atrás de ella, se quedó sentada en el piso, lloraba, era horrible de escuchar, era feo de estar en esa situación por ella porque la estaba pasando mal. Y bueno, le hicieron un vendaje nuevo, distinto, le volvieron a poner la bota doble, repartimos el peso no solo el de Maca, sino también el de los guías entre todos, para que ellos la pudieran cargar. Pero si lo dejas quieto no te duele. Cambiamos plancito de eso. Ahora tengo que ayudar a Maca porque va a poder caminar muy poco. Así que
a ponernos las pilas con esto, porque ahora... Yo cuando la vi, noté ahí al toque que algo raro había pasado, que no era una torcedura normal. Yo la conozco hace muchos años y conozco el umbral de dolor que tenía y la verdad que me sorprendió. No podía pisar y dije, acá, ¿cómo salimos? Y a partir de ahí cambió todo. Porque esto implicaba un montonazo de cosas, un cambio enorme en la expedición. Si bien ya habíamos logrado cruzar el campo de hielo, Maca por suerte el accidente lo tuvo casi hacia el final del campo de hielo, todavía estábamos lejos de Chaltén. Quedaban, no sé, 2-3 días. Y teníamos que echar a Laguna Ferrari, no había otra, así que el cambio de planes fue ella con 2 guías adelante y la otra cuestión era que teníamos que redistribuir el peso de la mochila de ella y de los 2 guías que iban con ella. Está como también como... Otro desafío que se nos pone enfrente. En un momento en donde no creíamos que haber más desafíos, venía otro, y quizás el más grande de todos, que era, bueno, sacar a nuestra amiga Maca de ahí. 55 kilos pesa. Los chicos venían, la verdad que muy cargados, pero bueno, era así. Bajamos el ritmo, hicimos todo un poco más lento, estábamos cansados todos. Vamos, Lean. Dale, papá. Lo importante era que Maca pudiera salir del hielo y llegar a un próximo campamento bien. Le espero la carpita armada. ¡Vamos! Duro día, ¿no? Larguísimo. Sí. Ahora les pido que ustedes a partir de ahora cambien su chip, que es que vamos a ayudar a que Maca llegue a Chaltén. ¿Sí? Aportar de lo que podamos. Les voy a pedir eso porque estamos lejos todavía de Chaltén. Y Maca tiene un esguince que, nada, tengo que ver si mañana amanece bien, si puede caminar o no. Ojalá que pueda caminar un poco, sería más fácil para todos. Así que ahora vamos a ponerlo en plan de eso, que es ayudar a Maca para que llegue a Chaltén. Así vamos allá al paso arriba. Normalmente lo hacemos en 1 hora, no más que eso. No es tanto. Es empinado, pero va... Sí, se deja. Y lo arrancamos a la mañana, vamos a estar pila. ¿Querés un poco de sopa de espárragos? Un traguito. No tiene gusto a espárrago igual, ¿eh? ¿Por qué? Y no sé, porque dice espárrago pero no tiene gusto. Tan. Bueno, así estamos en este día post. Tenía las canillas muy lastimadas, muy hinchadas, al punto de que rozarla con la yema del dedo era un dolor tremendo. Bueno, los pies que teníamos, nos vimos los pies después de un montón de horas de caminar. Unas ampollas. Tremendo. Mañana lo va a dar todo otra vez. Mañana a darlo todo, a llegar. A llegar, sí. Bueno, por suerte, Maca el otro día, como una titán, se levantó, se puso la bota y arrancó primero. Y después nosotros fuimos desarmando el campamento y bueno, nos acoplamos ahí en Paso del Viento. Vamos acá, que aguante, Lo que hizo esa chica yo no lo puedo creer todavía, porque como tenía el tobillo, es increíble. Por suerte manejaba bastante bien el dolor y pude hasta disfrutar de las vistas y de la subida al paso. Por suerte el clima se apiadó de nosotros y no hubo nada de viento. Pudimos disfrutar una vista increíble. Fue una bajada larga, entre atravesar el glaciar de Túnel y llegar a Laguna Toro, pero fue increíble volver a ver el verde.
La caminata por ahí siguió un poquito complicada porque íbamos por el hielo, pero a veces ya no teníamos los grampones, alternábamos camino de tierra y después bajábamos al hielo y por ahí teníamos que volver a la tierra. Pero bueno, salimos ilesos de ahí. Llegamos al último campamento y como llegamos relativamente temprano, creo que eran las 4 de la tarde, relajamos todos mucho. Llegamos, nos pudimos relajar, disfrutar, tomar mate. Y yo estoy supervisando. Es el almuerzo para mañana. Maca, pese a su lesión, estaba de buen humor. Estaba en el medio ahí de la joda con nosotros también, o sea, pese a su dolor y todo, siguió con la alegría de siempre. Mira eso. La fiaca. Eso ya me parece, ¿eh? La noche para mí fue un calvario. Cada vez me dolía más el tobillo. No había nada que pudiera tomar o hacer para que el dolor se me fuera. Así que ni bien amaneció, decidí salir lo más temprano posible y tratar de llegar al Chaltén por mis propios medios. Sabíamos que estábamos ahí en Laguna Toro, era un camino tranquilo de 5 o 6 horas. Terminar la expedición y que llegue Maca, que era el objetivo. Todos estábamos de acuerdo con que ese era el objetivo. La solidaridad del grupo iba de la mano con ese objetivo. Sabíamos que nos quedaba una última subida, antes de finalmente la última bajada ir al Chaltén. Y esa subida se hizo larga, pesado, eran muchos días ya encima, el sentimiento de que estás volviendo. Empezamos a caminar por el bosque, ahí tuvimos un encuentro bastante divertido con unas vacas. Si no, vamos corriendo, vamos pasando a uno ahí. No podemos pasar. ¿Hamburguesa? Mínimo una milanesa napolitana. Papá, parte de la morale. Compañero de carpa. Foto. Vamos. Finalmente lo que creíamos que había sido un esguince de tobillo terminó siendo una fractura y yo me quedé con este lindo souvenir que me va a acompañar el resto de mi vida. Ay, me cayó el moco.